No es ninguna casualidad que tanto Begoña Gerpe como un servidor hayamos prestado atención a una noticia que ha publicado La Sexta sobre Elisa Mulliá y sobre el psicólogo de Elisa Mulliá, psicólogo que fue también a declarar en el juicio contra Íñigo Errejón. La Sexta ha publicado un artículo muy interesante porque este psicólogo no es un psicólogo cualquiera, es un experto en perfiles perversos narcisistas. Vaya, qué curioso todo eso. Omar Rueda, que además es un psicólogo que yo aprecio muchísimo y que llevo siguiendo en YouTube, tiene un canal magnífico sobre perfiles perversos narcisistas. Yo le conozco de hace prácticamente 5 o 6 años y la verdad que todas sus reflexiones a mí me han abierto muchísimas perspectivas y junto a Iñaki Piñuel podrían ser las dos referencias en España con respecto a esta tipología de personaje. Pero qué curioso que lo que comenta La Sexta y lo que comenta Begoña Gerpe en su vídeo merecen una reflexión porque, sinceramente, yo discrepo del posicionamiento que ha tenido, está teniendo Begoña Gerpe con respecto a Elisa Mulliá. Así que si quieren saber cuál es mi punto de vista y sobre todo mi respuesta a Begoña Gerpe, venga, acompáñame. Así es, la verdad que tenía interés en hacer este vídeo. Esta noticia yo me fijé en ella hace 3 días, 4 aproximadamente, era el fin de semana, creo que fue viernes. Estaba buscando el tiempo, no encontraba dónde meterla en cuanto a la programación y al final hoy sí que va a ser el día. Y resulta que va a ser el día después de un vídeo que publicó la misma Begoña Gerpe hablando sobre esta noticia, sobre la publicación de La Sexta, que ahora leeremos en su totalidad. Y Begoña Gerpe defiende la hipótesis de que Elisa Mulliá ha caído víctima de Íñigo Errejón, un narcisista, y que en todo caso tampoco se trata de una agresión íntima la que sufrió, pero que en el fondo los roles están muy definidos. Es más, he podido percibir en la actitud de Begoña Gerpe casi una empatía con Elisa Mulliá, casi una proximidad más simpática que empática. No es lo mismo la empatía que la simpatía. La empatía significa reconocer y comprender la trascendencia de una emoción para otra persona y la simpatía es acabar sintiendo lo mismo, casi en una suerte de contagio. No sé si por proyección, no sé por vivencias que le han evocado a Begoña Gerpe las noticias sobre Elisa Mulliá, algo que por lo que ella se siente tan próxima que a Elisa le ha ofrecido una serie de consejos en sus vídeos y hasta incluso Elisa Mulliá, Begoña Gerpe dice que Elisa Mulliá le ha contestado, le ha etiquetado en una publicación en X. Bien, yo sinceramente, Begoña, de compañero creador de contenido y sobre todo de psicólogo abogada, creo que hay unos ciertos matices que es bueno detallar y por eso estoy realizando este vídeo, porque Begoña al final, Begoña Gerpe al final del vídeo dice, hay que reconocerlo, los narcisistas son sedientos, no utilizo esta terminología, pero para que nos entendamos, son sedientos de atención, buscan captar la atención como sea. Y yo me pregunto, ¿y en este caso? ¿Quién está captando la atención y metiendo a todo el mundo en su delirio, en su vivencia? ¿Íñigo Errejón? ¿Se lo está escuchando a Íñigo Errejón? Que es el que está siendo tildado de narcisista. No mucho. Pero la que sí está hablando, hablando, hablando y no para de hablar y no para de hacer cualquier cosa para llamar la atención es Elisa Mulliá. Entonces yo me pregunto, ¿quién es el verdadero narcisista? Puede haber ocurrido que un tipo como Omar Rueda, experto en perfiles narcisistas, no viese venir a una posible presunta, ¿por qué no narcisista como Elisa Mulliá? ¿Cabría la posibilidad de que la narcisista sea ella? Vamos a verlo un poquito todo, ¿bien? Inicio con compartir precisamente. Esta es la noticia. El psicólogo de Elisa Mulliá declara que no le contó que Rejón la agrediera íntimamente y que sufre trastorno de estrés postraumático. Ojo con este titular, ¿no? Porque Begoña Gerpe entendió que este titular como que se hace que la sexta se posicione con Errejón. Sin embargo, el titular yo lo veo bastante equilibrado. El psicólogo de Elisa Mulliá declara que no le contó que Rejón la agrediera. Y eso es importante, porque aquí Omar Rueda, una vez conocido todo el caso, inicia a tomar distancia de Elisa Mulliá. Y me parece lógico, conociendo el trabajo de Omar Rueda, conociendo, por lo que puedo ver, a Elisa Mulliá a través de las redes y entendiendo qué es lo que puede haber habido detrás. Es decir,
Dicen que Pedro Sánchez le mentiría hasta a su médico. ¿Por qué? Porque es un narcisista. Bueno, Pedro Sánchez es mucho más que un narcisista, ¿vale? Es mucho más. Es un perverso narcisista. Es decir, una persona que, presuntamente, porque no le hemos diagnosticado, tiene rasgos de la psicopatía y del narcisismo juntos, ¿vale? No es lo mismo tener rasgos narcisistas que tener rasgos psicopáticos, ¿no? Eso es importantísimo. Bien. Dice, ¿qué ha dicho? El profesional Omar Rueda ha sostenido que solo sabía que la actriz había tenido problemas con un político narcisista, tras tratarla antes y después de la supuesta, no lo digo, en 2021 y 2024. La trató antes y la trató después. Y eso es fundamental, fundamental. Porque Elisa Mouliá fue a buscar a Omar Rueda. ¿Por qué fue a buscar Elisa Mouliá a Omar Rueda? Entiendo yo, porque ella se siente atraída por ese discurso sobre los narcisistas y que posiblemente haya tenido experiencias previas a Íñigo Errejón con perfiles similares. Bien, porque uno no va a buscar un psicólogo cualquiera. Es que, a ver, aquí quizás me estoy excediendo y no estoy funcionando como psicólogo, estoy buscando más, estoy trabajando más, estoy funcionando más como persona. Pero tengo la sensación de que Elisa Mouliá, de buena pija progre, fue a buscar a los mejores sobre una temática, ¿vale? Porque tenía, que decir, que Omar Rueda no es un psicólogo cualquiera, es un psicólogo mediático, que ejerce, tiene un canal de YouTube con miles y miles de seguidores. Entiendo yo que todo esto también incrementa el caché de un profesional que podría ser menos mediático, pero Elisa Mouliá fue a él, fue a uno mediático, y eso es importante. No fue una cualquiera, no eligió el del barrio, el que tiene ahí debajo de su casa, no. Y se lo pudo permitir, ¿vale? Es como aquel que no se compra un polo cualquiera y se compra un Lacoste. Se lo puede permitir. Entendemos esto, ¿vale? Es decir, Omar Rueda yo lo clasifico como un psicólogo premium en ese sentido. Elisa Mouliá fue a buscar sus servicios. Y eso es fundamental. Y fue a buscarlos antes y después. Y esto es importantísimo. Bien, vamos a seguir leyendo el artículo porque, repito, no tiene desperdicio para comprender la conducta de Elisa Mouliá y comprender qué puede estar detrás de esta denuncia. La batalla judicial entre la actriz Elisa Mouliá y el ex político Íñigo Errejón sigue en el ojo del huracán. Por este motivo, el psicólogo del artista Omar Rueda ha formado parte de una larga lista de declaraciones. Tras tratar a Mouliá antes y después de la supuesta... El profesional ha asegurado que no sabía nada de este incidente. No sabía nada de este incidente. Yo creo que aquí Omar Rueda está tomando distancia porque posiblemente ha iniciado a ver, estoy especulando obviamente, ha empezado a ver en Elisa Mouliá cosas que en terapia, y vamos a ver si fue una terapia o fueron unas sesiones de psicología reflex, ahora diré que es de la psicología reflex, sino que únicamente había tenido problemas con un político, ¿vale? Ella no quiso condicionar a su psicólogo diciendo el nombre del político, pero que era parece ser que lo dice después, que era un político conocido, ¿vale? Eso es importante. Omar Rueda inicia a tomar distancia. ¿Por qué Omar Rueda inicia a tomar distancia? Vamos a leer más para dar respuesta a esa pregunta. Asimismo, sostiene que la también presentadora y naturópata, sí, porque Elisa Mouliá también es naturópata, es hierbas. Ahora veremos su perfil en X, la verdad que no tiene desperdicio. Presentadora sufría problemas previos que ha acabado padeciendo un trastorno de estrés postraumático. Es decir, que la CG Sexta y Omar Rueda dejan muy claro que el trastorno de estrés postraumático que Omar Rueda detectó en Elisa Mouliá no proviene de la experiencia con Íñigo Errejón, sino que proviene de antes. Sufría problemas previos y que ha acabado pareciendo un trastorno postraumático. Rueda atendió a la actriz en 5 ocasiones. 5 ocasiones puedo garantizar como psicólogo que no dan para una terapia. Dan para sesiones sueltas simplemente para comprender determinadas cosas, un diálogo, una conversación con un experto para conocer qué es lo que me pasa, pero no es un proceso terapéutico. ¿eh? En 5 ocasiones no dan para una terapia, a lo mejor para una terapia breve dentro del modelo de terapia psicológica breve, que es una forma de intervención, sí, pero dudo, desconozco si Omar Rueda maneja ese formato de terapia, ¿vale? Porque además parece que fueron sesiones sueltas, 3 de ellas en 2021, antes de la supuesta, de la situación con el Rejón, otras 5 días después de la misma, es decir, me ha pasado algo, quiero verlo contigo, lo que me ha pasado, ¿vale? 13 de octubre de 2021, y una última vez en noviembre de 2024, es decir, poco después de que la actriz denunciara exactamente ante la policía públicamente lo ocurrido, exactamente después de
ese foco mediático al que estuvo expuesta Elisa Mulliá. Por tanto, aquí no estamos hablando de una terapia, estamos hablando de sesiones de consulta psicológica. No es lo mismo una terapia que pasa por un proceso, incluso doloroso, donde revive toda una serie de situaciones con el fin de encontrar qué es lo que está ocurriendo y ponerle solución en tu sistema de creencia, en tu sistema de percepción de la realidad, que unas conversaciones con un psicólogo que comúnmente nosotros en psicología, los psicólogos llamamos consultas de psicología, ¿vale? Un counseling, ¿vale? Es muy diferente. Por tanto, ella no ha pasado por un proceso terapéutico. Ha tenido conversaciones que pueden haberle servido como psicología reflex, como el reflex, ¿no? Eh, ese spray, ¿no? Que uno se echa para quitarle el dolor de un golpe. Bueno, básicamente te sirven para eso. ¿Eh? Y con eso no estoy diciendo, no estoy criticando a Omar Rueda, ¿no? Porque, bueno, es una forma que también los psicólogos utilizamos para atender a determinadas personas que no buscan un proceso terapéutico y es legítimo. ¿Eh? Por su parte, el psicólogo expone que en octubre de 2021, inmediatamente después, ella relató que había tenido problemas con un político famoso que era narcisista, es decir, que Elisa Mulliá fue con el diagnóstico a Omar Rueda. Y esto es importante porque demuestra que Elisa Mulliá escogió a Omar Rueda porque es experto en estas cuestiones y buscó una complicidad con él a la hora de detectar o de señalar quién es narcisista, ¿vale? Por tanto, aquí yo entiendo que Omar Rueda está diciendo, ella vino a decirme que el tipo es un narcisista, pero yo no he hablado con él ni sé si él es narcisista. Otro punto a favor de Omar Rueda, que está tomando distancia de Elisa Mulliá porque algo ha detectado a Elisa Mulliá después de haber tenido una visión completa de todo lo que está ocurriendo. ¿Eh? Sigo en el campo de las especulaciones, pero en fin, conozco cómo funcionamos los profesionales de la psicología. Entiendo yo que Elisa Mulliá, como se dice de Pedro Sánchez, que es capaz de mentirle a su médico, Elisa Mulliá posiblemente fue con un relato ya distorsionado a Omar Rueda y le contó lo que le interesaba contarle, quizás para buscar sentirse reafirmada por un profesional en su visión de las cosas. Creo, sinceramente, de que si Elisa Mulliá fue ya con la etiqueta, el diagnóstico de narcisista sobre Íñigo Errejón a la consulta con Omar Rueda, en el fondo estaba buscando en el trabajo con el psicólogo una reafirmación. Por tanto, le ocultó información o le dio la información que a ella le interesaba. Importante, porque esto correlaciona con unos rasgos de personalidad que tienen cierto maquiavelismo, que son compatibles con el narcisismo, etcétera, etcétera. Sin contar más sobre ese asunto porque le pareció que no estaba preparada, han indicado fuentes presentes a la declaración. La actriz, aquí un error, estaba destrozada. Además, ha revelado que cuando vio a la intérprete tras la denuncia, estaba destrozada, sobre todo porque su familia no la apoyaba. Otro elemento que apunta que Elisa Mulliá fue a buscar en Omar Rueda el apoyo que no encontraba en la familia, esa reafirmación, ¿eh? Esa validación muy propia, esa búsqueda en perfiles narcisistas. Y la estaba buscando no de uno cualquiera, sino de una referencia en el sector sobre perfiles narcisistas. Utilizó, por así decirlo, el propio sesgo de autoridad, atribuyéndole a Omar Rueda una posición por la que ella sentirse validada en un relato en el que ni la familia le validaba. Y no dudo de que para ello estuvo dispuesta a mentirle, ocultar la información a Omar Rueda. Otras fuentes presentes en la declaración han puesto en relieve que la denunciante no narró ninguna agresión por parte de Rejón a profesional. Importante esta parte. Omar Rueda no disponía de esa información. Quien ha dicho que se enteró de todo por la prensa. Es decir, y esta es la demostración fehaciente de que Elisa Mulliá le ha contado una patraña a su psicólogo. ¿Para qué se la ha contado? Para tener una validación. Ha estado tan sedienta de validación que estuvo dispuesta incluso a presentar el relato de una manera muy concreta. Tan es así que aquí el psicólogo deja muy claro y en bragas a Elisa Mulliá, que a muchos les gustaría verla, lo entiendo, pero no estamos hablando de eso. Ha negado en varias ocasiones que le dijera a la actriz que denunciase cuando estuviese preparada, porque no tenía conocimiento de ello y ha indicado que Mulliá tenía síntomas de estrés derivado de un cúmulo de eventos vitales como maltratos psicológicos por parte de otra pareja. Es decir, que Elisa Mulliá ya venía con el relato distorsionado y con la brújula desajustada de mucho antes. Y que Errejón posiblemente ha sido el que está pagando los destrozos que han dejado otros. Pagando en el sentido legal. Y no digo, aquí no estoy culpando a Errejón, que yo creo que Errejón ni siquiera es un psicópata, ni siquiera es un narcisista. Más bien,
es compatible con el perfil de empático oscuro, es decir, una persona que sí tiene empatía, pero la utiliza para sacar ventaja para sí, con maquiavelismo, ¿vale? Y esto no tiene nada que ver con el narcisista, la persona narcisista, una persona que es sedienta de atención y de validación, está dispuesta a hacer cualquier cosa para obtenerla, hasta mentir, ese caso que yo atribuyo a Elisa Mouliá, mientras que el empático oscuro tiene una empatía, por tanto, ni siquiera es psicópata, tiene una empatía, pero la utiliza para sacar provecho, porque el psicópata no tiene empatía, ¿vale? Esta es la diferencia entre los tres perfiles. Por otra parte, el psiquiatra Alfredo Calcedo, que ha elaborado un escrito en las declaraciones, ha ratificado el informe encargado por la defensa del ex portavoz, en el que cuestionaba la conducta incongruente que a su juicio mostró la actriz al haber mantenido contacto con el ex político tras la presunta agresión íntima que ella denunció. De su lado, la propia actriz declaró ante el juez en enero que ella relacionaba de forma directa y exclusiva el tratamiento farmacológico pautado por su psiquiatra y las posteriores sesiones de terapia de su psicólogo con la presunta agresión íntima de Íñigo Errejón. Pero es que no ha habido terapia. Ha habido 2 sesiones con Omar Rueda. No son susceptibles de ser consideradas intervención terapéutica. Y es más, Omar Rueda además deja muy claro que ella venía con problemas de antes. Y aquí, sinceramente, yo discrepo de la visión que le ha atribuido Begoña Gerpe, como que la Sexta está tomando partido de Íñigo Errejón. Creo que la Sexta está reflejando la información tal como ha acabado por hacerse una composición del lugar Omar Rueda, una vez conocido todos los detalles, porque Omar Rueda le ayudó a Elisa Mouliá, pero la ayudó partiendo de un relato distorsionado o posiblemente incompleto. Y ahí es muy fácil, esto nos dice cómo es muy fácil utilizar a los psicólogos precisamente para reafirmar uno su propio relato y lejos de atravesar un proceso incluso doloroso de terapia, ir a acudir a ellos para buscar un empoderamiento de su propia mediocridad, de sus propios límites, de su propia cobardía por no querer afrontar precisamente aquello que le produce dolor, le produce problemas y que quieren de forma escapista eludir una y otra vez. Y sinceramente creo que Elisa Mouliá, posiblemente con una autoestima muy dañada, está escapando de sí misma, está eludiéndose una y otra vez. Muestra, además del perfil compatible con el narcisismo, una clara definición de un carácter escapista de una persona que trata de evitar afrontar sus problemas, una inmadurez en ese sentido y una escasa capacidad de asumir responsabilidades que la ha llevado precisamente a meterse en este embolado hasta el punto que su amiga, en ese gran rapapolvo que escuchamos en un audio que comentamos en otros vídeos, llegó a decírselo. Oye, eres tú que te has metido en todo esto y ahora no nos metas a nosotros también. Esta es Elisa Mouliá. Y creo sinceramente que Begoña Gerpe se está confundiendo a la hora de empatizar con ella y posiblemente está cayendo, fruto de algún proceso de proyección y simpatía, en la misma telaraña, en la misma táctica que suelen utilizar las personas con perfiles narcisistas para abducir y atraer a las personas, a sus víctimas, en su relato, meterlas en su delirio, en su relato para ganar apoyos. Este es el perfil de X de Elisa Mouliá. Dice, española de apellido cretense, que significa discurso, actriz, presentadora, naturópata, vamos, hasta es hierbas esta muchacha, ¿vale? Por cierto, quiero romper una lanza a su favor porque en otro vídeo comenté que ella había tratado de condicionar o presionar a su testigo, pero ahora el juez ha dicho que no, dice varapalo para Errejón, el juez determina que Mouliá no coaccionó a testigo. Y como a día de hoy la verdad no la sienta la sucesión de los acontecimientos, sino que la sienta lo que dicen las sentencias judiciales, o por lo menos los autos de los jueces, ¿no? Bueno, quiero retirar en ese sentido aquello que dije, porque según lo que dice el juez, Elisa Mouliá no coaccionó a los testigos, no coaccionó a esa amiga. Ahora, yo sigo teniendo mis reservas al respecto, ¿vale? Pero tengo que hacer la errata corrige para evitar problemas, ¿no? También quiero compartirte la página de Omar Rueda y recomiendo seguirle porque es un gran profesional. ¿eh? Omar Rueda, fíjate, ¿no? Atracción entre narcisistas, ¿no? El narcisista. Narcisista es la palabra que se repite una y otra vez en sus titulares, ¿vale? Es una persona, un profesional que ha hecho de la intervención, ¿no?, psicológica a personas víctimas de narcisistas y de psicópatas, de la tríada oscura, un leitmotiv, ¿no? Además, un canal muy nutrido. Estamos hablando de un tipo que tiene 612.000 suscriptores, más
está ahí con Begoña Gerpe, ¿no? Y en muy poquitos vídeos, 367 vídeos, ¿vale? Son todos vídeos que, bueno, tienen un número importante de visualizaciones, ¿eh? Algunos superan incluso el millón. No es un youtuber, es un psicólogo que utiliza YouTube para divulgar, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, del uso que le hago yo, que ya es una actividad truncal, ¿no? Mi canal de YouTube. Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Con Omar Rueda, es lo que tenemos con Elisa Muliá, es lo que tenemos con Begoña Gerpe. En definitiva, yo creo que aquí la persona con rasgos narcisistas es Elisa Muliá, que ha sabido incluso mentirle a un experto, todo un experto en perfiles narcisistas. Eso también da a los psicólogos la condición de seres humanos y profesionales que solo podemos trabajar con aquello que nos relata nuestro paciente. Nosotros no somos buscadores de la verdad y que nuestro trabajo y digamos, el resultado de nuestro trabajo depende de la medida en la que la persona que viene a nuestra consulta confía en nosotros y nos refiere una información. Sí es cierto que tenemos la capacidad y la necesidad de hacer preguntas, investigar, etcétera, pero no somos inquisidores que buscamos la verdad. Y el trabajo que hacemos lo hacemos con los ingredientes que nos dan nuestros pacientes o nuestros clientes. En ese sentido, quiero romper una lanza de Omar Rueda, que creo que es un gran profesional y que en este sentido creo que ha sido una víctima más de ese modus operandi de Elisa Muliá de buscar adeptos a sus relatos para seguir practicando esa conducta escapista y buscar falsamente, ¿no?, una reafirmación de sí misma, pero claro, haciéndose trampa al solitario. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo.